Sigamos con Lucas. Lucas, capítulo ¿qué? 11, 46. Uy, no, se nota que llegaron no. Lucas 11, 47. Hemos venido estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa hemos estado estudiándolo versículo por versículo, y en ese estudio hemos visto más bien, cómo Lucas trata de demostrar de una y otra manera que Jesús es Dios. Y para hacerlo acude al Antiguo Testamento sobre las profecías que se habían dado sobre sobre lo que era llamado el Mesías o quién era llamado el Mesías. Y dice, Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque cumple todo lo que decía en el Antiguo Testamento, que alguien vendría y lo anunciaría, fue Juan el Bautista, que ese Mesías tendría un poder sobre las enfermedades, tendría poder sobre la naturaleza, porque ese Mesías, a la luz de las Escrituras, era nada menos y nada más que Dios mismo. Entonces Lucas se gasta muchos capítulos demostrando, cogiendo pasajes del Antiguo Testamento, mostrando y comprobando Jesús es el Mesías. Y para hacerlo desde el principio, y también muestra cómo Dios mismo lo reconoce, cuando Juan el Bautista a primera vista lo reconoce y dice, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dice y lo reconoce como aquel que vendría. Y no solamente eso, sino que desde el cielo hay una voz que dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y fuera de eso está el Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu, algo espectacular. Todo eso para testificar, Él es el que estábamos esperando. Comienza su ministerio, va a muchos lugares, ciudades, aldeas, miles lo siguen, miles de seguidores, pero el problema es que la gente lo sigue como todo a veces, solo porque le puede dar algo a cambio. Jesús entonces toma una decisión, cambia su enseñanza a parábolas para que solo los que tengan un corazón serio lo puedan seguir. Y aún así miles de personas lo siguen, aunque no entienden nada de lo que dice. Esa es la parte más increíble. Cuando empezó a hablar por parábolas ya muchos ni lo entendían, pero aún así las multitudes lo seguían, por lo mismo. Impresionante. Y después de eso el Señor escoge a varios discípulos especiales, 70, mandó de 2 en 2, después a 12, a los que llamó apóstoles. Con ellos hace una labor gigante para tratar de proclamar el evangelio del reino, pero ocurre un problema. El problema es que a pesar de todo lo que hace, todavía en los corazones, incluso de los mismos apóstoles o discípulos, hay dudas. Y un día el Señor se cansa y hace una de las frases más duras de la Biblia. Dice, ¿hasta cuándo os he de soportaros? Dice el Señor, literal. Dice, estoy cansado, ustedes son... ¿Por qué no creen? Ahora Pedro, en medio de todo eso, hace una declaración y dice, tú eres el Cristo de Dios. Y es como la primera declaración donde reconoce abiertamente tú eres Dios. El primero que lo hace de una manera oficial dentro de los 12. Y a partir de allí el Señor sigue recorriendo las aldeas, les dice que se va a morir y todos se angustian. Dice, no, ¿cómo se te vas a morir? Tengo que morir. Para eso vine. Ellos todavía no lo captan, no lo entienden, pero Jesús va camino a Jerusalén, y cuando Jesús la popularidad aumenta, también aumenta la presión contra él, porque en ese momento los fariseos aparecen en forma mucho más fuerte y empiezan a atacar a Jesús. Y este texto no comenzó, vamos en Lucas 11, pero este texto comenzó mucho antes, comenzó casi en Lucas 9, cuando el Señor empezó a hablar de la oración, y obviamente entrando al tema de los fariseos. Él empezó a hablar de la oración, que Dios da cosas, que Jesús es el que puede concederlo, que hay que pedir en su nombre. Miramos lo del Padre Nuestro, incluso desde puro atrás en esas cosas, que es un tema súper importante ahí. Y el Señor empezó a hablar de los principios del reino, muy claros. También el Señor empezó a ser atacado más abiertamente. Y la Biblia dice entonces que los fariseos lo acusaron de que es el hijo de Belcebú, que hace todo en el poder de Satanás, que todas las cosas las hace realmente porque es malo, supuestamente. Nunca lo hacen de frente, porque como buenos fariseos todo lo hacen a las espaldas. Murmuran entre el pueblo, murmuran entre la gente, atacan a los discípulos, pero no son fronteros de atacar a Jesús. Y es porque tienen esa línea horrible de hacer las cosas por detrás. Ahora, desde ese punto de vista, Jesús se queda callado al principio, pero después empieza a responder y a refutar con argumentos bíblicos muchas cosas que ellos hacen, montones. Y el Señor refuta, hasta que cuando llegamos a este punto del a Lucas capítulo 11, donde el Señor ya no solo refuta, sino que ataca directamente y exhorta de una manera muy fuerte a todos los fariseos.
Les dice que son perversos porque demandan señales. Les dicen que tienen el ojo malo porque significa que todo lo ven desde el mundo, desde la posición mundana y desde la posición carnal. Y llegamos la semana pasada a cuando empieza a acusar directamente a los fariseos, entra a la casa de uno de ellos y les dice que ustedes por fuera limpian el vaso, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad, que ustedes son malos, que son terribles. Y empieza a proclamar unas vainas que se llaman los ayes o los ais. Ay significa dolor, algo que Dios dice, esto es algo que me molesta. Y que hay, pobrecitos, o sea, hay un castigo, hay un juicio por eso que hacen. Y primero porque diezmaban la mente, o sea, diezmaban el color y el comino. Decía, increíble, pero no son capaces de llegar y darle a Dios la justicia y el amor que Él pide. Pasan por alto eso que era más importante. También dice que hay de ellos porque les gusta lucirse, ser los primeros en las sinagogas y en las plazas. Y lo otro dice que los acusa de ser como sepulcros, Mateo dice blanqueados, que no se ven, que no se podían tocar porque uno se contamina. Dice, ustedes son como esos sepulcros, pero esos sepulcros están tapados por el mugre, que uno los pisa y queda contaminado. Ustedes contaminan, que es una acusación durísima de Jesús contra los fariseos. Dice, tocarlos, andar con ustedes, contamina. Qué jartera andar con gente como ustedes, es ensucia. Entonces, en ese momento, un intérprete de la ley, no un fariseo, uno que supuestamente entendía las escrituras, dijo, a mí me parece que usted también nos está echando como vainas a nosotros. Es más o menos lo que él dice. Y Jesús le contesta, pues vea que para también a usted hay, 46, que fue lo que comenzamos la vez pasada. El Señor le dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque ustedes cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con un dedo las tocan. Dice, ustedes son igual que los otros. Y hoy vamos a comenzar en el versículo 47. El Señor sigue atacando a los intérpretes de la ley y sigue diciéndolos. Y quiero dejar claro que aquí estamos viendo lo desagradable que es para Dios una vaina que se llama la religiosidad. Es algo que Dios detesta, algo que a Dios no le gusta y lo ataca y le molesta y lo dice. Estos son de los textos más enfáticos de toda la Biblia, donde Jesús habla más duro, más fuerte y utiliza las palabras más ásperas para referirse a ese pecado llamado religiosidad. Y por eso vamos a comenzar en el versículo 47. Oremos. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado, tu protección. Gracias por guiarnos, por ayudarnos. Gracias por hacer la obra en todos y cada uno de nosotros. Rogamos que podamos expresar con claridad lo que tú nos enseñas y que podamos hacerlo para que todos salgamos edificados. Te rogamos hoy tu misericordia para tu pueblo que escucha, para tu siervo quien habla, y que podamos, Señor, salir a practicar las verdades hoy expresadas. Dejamos en tus manos, Señor, las vidas, Señor, que aquí están representadas junto con sus familias, y pedimos tu misericordia, Señor, a medida que escuchamos tu palabra. Pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Versículo 47. Hay de vosotros, obviamente habla de los intérpretes de la ley, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Ush. Interesantísimo el texto con respecto a eso. Jesús empieza, les dice algo que es bastante duro para ellos. Les dice, pobrecitos ustedes, básicamente cuando dice hay de vosotros, en el sentido en que lo está el Señor expresando, porque ustedes han edificado sepulcros para los profetas. Los profetas eran hombres que Dios enviaba para hablar. Dios había estipulado a lo largo de los siglos una cantidad de personas que fueran y proclamaran su palabra. Esos hombres eran llamados en la Biblia profetas. El Señor le dice que hay de ustedes, y específicamente lo dice en un sentido malo realmente, porque a lo largo de los siglos Dios envió siervos, profetas, llamando a Israel a que dejara sus malos caminos, o sea, que se arrepintiera, denunciando los pecados que estaba cometiendo, tratando de atraerlos otra vez a que fueran por el buen camino. Pero lo que pasaba era que increíblemente en esos tiempos antiguos, o sea, los abuelitos de estos, los tatarabuelos, cogieron a los profetas que venían y les decían esas cosas y los mataban. Los cogían a piedra, los aserraban, era una cosa terrible. Ahora, lo increíble es que ahora en estos tiempos, 3 o 4 o 10 generaciones después, estos hombres veneraban a esos profetas que los papás habían matado. Les habían hecho monumentos, habían dicho, hay que reconocer a estas personas por la palabra que trajeron.
porque aunque nuestros antepasados los maltrataron, son gente muy importante. Y entonces levantaron sepulcros, monumentos a su memoria, honrándolos en todo tiempo. Y en ese tiempo, igual que hoy tristemente, las reliquias de un profeta eran muy valiosas, eran algo muy... que las sandalias de Jeremías, con olor y todo. O sea, usted podía, eso era una cosa, tener unas sandalias de Jeremías era... Cualquier vaina que pareciera un profeta era una cosa espectacular. Porque decían, esto fue de un hombre sabio, esto fue de un hombre que se murió por el Señor. Y entonces usted dice, ¿y eso qué tiene de malo? ¿No? O sea, vamos a mirar eso. Entonces, para ellos era muy importante, para los que están con Jesús en ese momento, intérpretes de la ley, guardar la memoria de esas personas. Ellos decían, es muy importante que la gente no olvide a esos profetas que trajeron la palabra en su momento. Tenían un respeto muy grande por ellos. Ellos utilizaban, decían, un versículo de Proverbios, capítulo 10, versículo 7, para justificarse. Ellos decían que, conforme lo dicen las Escrituras en el libro de Proverbios, ahí está, Proverbios capítulo 10, versículo número 7. Dice así, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Dice, hay que honrar el nombre de los justos. Y entonces los intérpretes de la ley creían que al levantar los sepulcros y tener tanto cuidado, pues estaban honrando el nombre. Fuera de eso, ellos se creían muy santos porque no solamente honraban el nombre de los profetas, sino que tenían una apariencia externa de santidad, fidelidad y obediencia a Dios muy grande en lo externo. Se veían como superjuiciosos, como superderechos con Dios, como personas que amaban al Señor. Entonces, si eso es así, ¿por qué Jesús los llama hipócritas? ¿Por qué el Señor los cuestiona y les dice que su comportamiento es propio de un hipócrita? ¿Acaso no es bueno que se guarde la memoria como dice la Biblia? Claro, eso concuerda con el deseo de Dios. Dios dice, no olvide las palabras de los profetas, no las olvide. No venere a los profetas, pero no olvide sus palabras, porque en ellas hay vida. Pero el problema no era eso. El problema es que ellos, mientras honraban a los profetas que sus abuelitos habían matado, querían matar al profeta mayor. Ese era el problema. Quería matar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Mesías, a un profeta como no ha habido ninguno. Entonces ellos decían respetar los escritos de los antiguos profetas que les decían lo que deberían ser. Decía, yo respeto lo que ese profeta en el pasado dijo que deberían ser las cosas, pero rechazaban al profeta vivo y real que les decía lo que en este momento eran. No se lo aguantaban, lo querían matar. Y por eso el Señor los llama hipócritas. Entonces, estos perversos, digámoslo así, honraban los huesos de los antiguos profetas, pero planeaban la muerte del más grande profeta de todos, del Hijo de Dios, de Jesús mismo. Wow. Ellos decían, si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo jamás hubiera tocado a ese profeta. Y lo proclamaban y decían, no, ellos se equivocaron, nuestros abuelos se equivocaron, supuestamente. Pero no tenían ningún problema para decir, pero hay que acabar con Jesús. Porque lo que dice no sirve. O sea, estaban actuando igual que sus padres en esa época. Señores, cuando una persona es un creyente justo, cuando una persona es un creyente comprometido, lo normal es que en algún momento o en muchos sea despreciado y rechazado. Nomás pasó cuando usted llegó a su familia. ¿Su familia se alegró cuando usted llegó a Cristo? ¿Le dieron abracitos, hicieron una fiesta? ¿Dijeron celebremos, arroz con pollo para celebrar que usted llegó a Cristo? No. ¿Qué dijeron? Se enojaron, se molestaron muchos de ellos. Inmediatamente se hicieron a un lado. Dijeron, y ahora lo perdimos, y mire esto. Es normal cuando una persona seria con Dios se comprometa que reciba rechazo. Y es más, y ha pasado que después de muchos años al fin lo respetan. A veces después de muerto. Dicen, no, la persona sí estaba bien, sí estaba andando recto, ese sí era el derecho. Y eso puede pasar y es normal que pase en la vida cristiana. Entonces Jesús los acusa en ese instante en el versículo 48 y les dice, el hecho de que ustedes hagan eso tan hipócritamente, a lo que se refiere el Señor, de estar haciendo monumentos, diciendo que los respetan y quererme matar a mí, simplemente atestigua contra ustedes. ¿Qué atestigua? De modo que sois, dice el texto,
testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Dice, esa actitud que ustedes tienen los convierte a ustedes en personas que consienten y aprueban lo que hicieron sus antepasados, aunque de boca digan que no. Esa actitud de quererme matar a mí, el profeta mayor, o sea, porque no hay un profeta más grande que Jesús, demuestra que ustedes, si hubieran estado allá, hubieran hecho lo mismo que sus papás, hubieran matado al que traía el mensaje. Uy. En pocas palabras, ustedes son cómplices. El Señor les está diciendo que ellos son cómplices de la muerte de todos esos profetas. Uy, son consentidores, dice el texto, testigos y consentidores de vuestros padres. Y dice, porque la verdad, sí, sus padres fueron unos asesinos, ellos mataron a los profetas. Y ustedes edificaron los sepulcros donde están enterrados ellos, dizque para rendirles culto. ¡Wow! Tremendo eso. Entonces Jesús saca una frase que es un poco rara, pero vamos a entenderla, en el versículo 49. Me imagino que ustedes ya lo han visto muchas veces, cada vez que pasan por ahí ustedes la tienen súper clara qué significa, ¿cierto? Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. La sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Me imagino que ustedes la tienen re clara, ¿no? ¿O qué hacen cuando llegan a ese texto? ¿Brincan ahí? ¿Lo leen así por encimita? Por eso la sabiduría de Dios dijo. Jesús dice, la sabiduría de Dios dijo. Esa es una frase rarísima en la Biblia. Pero Jesús es Dios. Jesús tiene el conocimiento sobrenatural de todas las cosas. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ahora, la Biblia claramente muestra que la sabiduría de Dios es el mismo Hijo de Dios. Entonces Jesús está diciendo la sabiduría de Dios, o sea, Dios mismo dice en la persona de Jesucristo lo siguiente. Y dice algo que ya otros profetas habían dicho. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículos 25 y 26, voy allá. Jeremías, lo voy a poner en pantalla para que lo miren. Jeremías ahí está. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Dios a lo largo de la historia ha anunciado a través incluso de varios profetas que la mayoría de los hombres que Dios envía van a ser rechazados. Jesús dice, la sabiduría de Dios dice, o sea, la omnisciencia de Dios, el saber todas las cosas, ya desde antes ha afirmado y vuelve a afirmar que tristemente, ojo, hombres que son profetas de Dios han sido eliminados en el pasado, serán eliminados en el presente y serán eliminados en el futuro, por traer la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, les enviaré. Las palabras de Jesús es que Él iba a enviar profetas de maneras seguidas. Les enviaré profetas y apóstoles, dice el texto. Y la parte más bonita de la historia es que Dios, aunque le mataban un profeta, ¿sabe qué hacía? Les mandaba otro. La disposición de Dios siempre estuvo. Le mataste y ¿qué dice Dios? Le manda otro. Y se acababa ese, ¿qué hacía? Lo mataban o lo encarcelaban, les mandaba otro. Dios nunca cesó, ni va a cesar de mandar profetas. Esa es una verdad que vamos a exponer en un instante acá. Entonces esa disposición de Dios, que no es otra cosa que el amor de Dios para que llamar profetas para que el pueblo se arrepienta, no se iba a suspender, sino que incluso iba a seguir después de la muerte de Jesús. Y usted dice, ¿y cómo es que los profetas, hoy en día hay profetas? Después de la muerte de Jesús hay profetas, y la respuesta es sí, sí. Y están viendo uno. Y yo estoy viendo otros acá. Porque la palabra profeta, es que el problema de la palabra es que está contaminada. Es como fariseo. Usted le dice fariseo a alguien y se le va rebotando. ¿Qué le pasa? Pero usted le dice fariseo a alguien hace 2000 años y estaba feliz de que le dijera fariseo, que era un cargo muy respetado. Pero hoy profeta, usted le dijo la palabra profeta y usted una vez piensa en una bola de cristal. ¿Qué irá a pasar en mi vida? ¿Qué me irá a decir?
porque la palabra se contaminó. Pero resulta que la palabra profeta o el verbo profetar significa hablar. Una de sus características era en algunas ocasiones, no muchas, hablar el futuro. Pero ese tiempo ya pasó. Pero la mayoría de las veces es hablar lo que ya está escrito y explicarlo. Entonces, cuando yo cojo una porción de la Biblia y la explico, eso es ser un profeta. Literal, en todo el sentido de la palabra. Eso es ser un profeta. Ahora, ópticas que empiecen profeta James. No se puede. Porque la palabra no suena así. Ahora usted dice, entonces eso es para pastores. No, ahora viene la parte cruel para ustedes. Profeta es cualquiera que coja la palabra y explique una porción de esa palabra a otro. Se convierte en un profeta de Dios porque está simplemente enseñándole a otro lo que le fue enseñado. Desde esa perspectiva, Dios va a cumplir su promesa. Dios prometió en la palabra que nunca va a dejar de mandar profetas. Y resulta que ahora Dios le plació enviar a otra clase de profetas. Se llaman creyentes. Están dentro de las iglesias. Es más, les puso una tarea. La llamó la Gran Comisión. Y en esa tarea, los profetas, donde quiera que vayan, tienen que proclamar el evangelio. O sea que todos los que están aquí o que dicen ser creyentes, tenemos la obligación de proclamar el evangelio, o sea, de profetar, para cumplir la promesa de Jesús de que nunca Dios dejaría de enviar profetas hasta que venga. Wow. ¿Usted no sabía que tenía ese título? Bueno, usted es un profeta. No se le nota mucho, pero usted es un profeta. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, Jesús lo dijo. Juan 17, 18 lo dice. Juan 17, 18. Aquí va un texto, el primer texto. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. ¿Ya qué nos mandó? Pues nos mandó a Mateo 28, diciendo, Mateo 28, 19 y 20, que ese es el otro texto que tenemos que mirar claramente nosotros. Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice Mateo? Ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Este es un versículo muy claro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le toca hacer eso? A nosotros. ¿Y en qué nos convierte en eso? En los profetas que estamos cumpliendo el mandato del Señor, de que Dios seguirá enviando personas para que hablen y proclamen su palabra. Entonces aquí todos somos, desde ese punto de vista, unos profetas en el buen sentido de la palabra. ¿Está claro eso? Esa es la manera en que Dios cumple su promesa. Entonces, cuando Dios tuvo esos discípulos iniciales, que primero fueron 70, después los apóstoles fueron 12 y otra cantidad de personas que se hicieron sus discípulos, esa fue como la cuota inicial del asunto. Después el Señor dijo que los discípulos de los discípulos Él oraba para que hicieran lo mismo y nos mandó lo que llamamos la Gran Comisión. Ahora, eso es algo espectacular. Por eso el Señor dijo, yo voy a hablar la palabra y ustedes lo que van a hacer es cogerla y la van a enseñar a otros. Y los que enseñen, ellos le van a enseñar a otros y así sucesivamente. Así es como el profeta perdura hasta que venga el Señor. La pregunta es, ¿está cumpliendo bien su oficio de profeta? ¿O usted no le habla ni al perro, ni al gato siquiera? Porque aquí es claro en el texto, todos estamos llamados a eso. Es increíble eso, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo fue en la práctica? Primero Dios le llevó el mensaje a los judíos. Los judíos no lo rechazaron. Jesús le mandó el mensaje a los gentiles y el evangelio empezó a proclamarse por todo lugar, por todos los lugares. Ahora viene esa fue la parte chévere. Hoy sí todos somos profetas, espectacular. Ahora miremos el costo de ser un profeta de Dios. Persecución. Posibilidades de que usted muera. ¿Existen? Sí. Te dice, no, pero no me anime. Pero sí existen. Puede que no, o sea, obviamente en Colombia no tanto, aunque matan personas por el evangelio en Colombia. Pero
¿Que existe la posibilidad y que sería normal? Sí, claro, sería absolutamente normal. Tenemos ejemplos, por ejemplo, a Esteban. Empezó a proclamar la palabra. ¿Qué le hicieron a Esteban? Lo apedrearon hasta morir. Y murió. Y era porque estaba hablando la palabra. Estaba proclamando, le dijo a los judíos, ustedes están equivocados. Eso no es así lo que ustedes dicen. Y de ahí para adelante empezaron a morir una cantidad de personas. Algunos los azotaban, les pegaban, los crucificaban. Algunos los entregaban en las sinagogas. Y en medio de eso apareció un tipo que se llamaba Saulo. El tipo era malo, era un perseguidor de la iglesia. El tipo pedía cartas al concilio, el tipo que pertenecía al Sanedrín. Se llamaba Saulo de Tarso, porque allá vivía el tipo. Y él pedía cartas para ir a perseguir cristianos, como para extraditarlos. Mire, déjeme ir a perseguir en tal pueblo a tal persona, así. Y pedía cartas, y iba allá y pedía permisos para traerlos y azotarlos. Otras veces matarlos. Ahora, ¿quién sabe en cuántos apedreamientos estuvo Pablo? Pero participó. Pablo mismo lo dijo, eso no son cosas de nosotros. En Hechos 22:19, Pablo dice que él hacía eso. Versículo Hechos 22:19. Y sobre todo estuvo presente en la muerte de Esteban. Que eso es una cosa impresionante. O sea, participó en la matada de Esteban. El texto dice así, en el 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pablo participó en la de Esteban. Y participó seguramente en muchas otras, como él mismo lo dice. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el evangelio, si usted realmente entiende su propósito de ser un profeta de Dios, va a ser perseguido. La Biblia lo dice también con otro texto. Dice él, perseguía yo, ustedes no alcanzan a ver ahí, perdón, yo los muestro. Dice otro texto, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Ese era Pablo, salvaje. Diciendo, yo hacía eso, esa era la parte, ese era mi trabajo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la idea de él era que la gente se retractara y que dijera, yo no voy a hablar de Cristo. Entonces, ojo con eso nos muestra algo. Dios siempre ha tenido en el plan de él que las personas que lo conocen hablen de él. Ese es su plan. Y cuando usted se rehúsa a hablar, grave. Pero hubo gente valiente a lo largo de la historia que se atrevió. Y aunque los perseguían como Pablo lo hacía, no dejaron de hablar y se hicieron matar por él, por el Señor. Y todos los creyentes estamos llamados a eso. Uy, tremendo. Ahora, por eso es tan importante la frase de Jesús, lo que está diciendo acá. Ustedes mataron a los profetas, pero de todas maneras yo voy a seguir mandando más. Y así me maten a mí, yo voy a seguir mandando más. Pero esa es la parte que ya pasó, pero ahora viene la parte presente. Pero los profetas que ahora tienen que llevar el mensaje somos nosotros. Y yo espero que nosotros estemos entendiendo que eso significa que hay una obligación de que nosotros lo hagamos. Ahora, como con los que estaba hablando Jesús, los intérpretes de la ley no quisieron escucharlo. Entonces Jesús dice, entonces, ¿sabe qué? Llegó el colmo con Dios. Este es el punto máximo. Ustedes van a matarme a mí. Todo lo que está diciendo Jesús es, ustedes van a matarme. Soy el profeta mayor y lo van a matar. Pero ese va a ser el punto donde Dios dice, listo, hasta aquí. Entonces voy a hacer algo que está en la Biblia contemplado, que se llama reclamar la sangre o demandar la sangre. En la Biblia, cuando una persona mataba a otro, la Biblia va a escuchar una frase que dice que la sangre del muerto clama. No es que usted le ha visto la sangre hablando, no es que la sangre hable, es metafórico. Significa que la sangre derramada está exigiendo que se haga justicia con aquel que hizo el daño. Entonces Jesús dice, la actitud de ustedes de sus papás y la que tienen conmigo, entonces yo demando, y Él es Dios hablando, o sea, eso es terrible lo que dice ahí. Entonces yo demando en este momento que ustedes paguen todo lo que han hecho los que han asesinado a los profetas. Voy a cobrarlo. Y lo dice de una manera durísima.
Está en el versículo 50 de Lucas 11. Dice el Señor, pues vamos a cobrar. Y lo dice de la siguiente manera: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Ahora, el último profeta que se murió antecitos de que maten a Jesús se llamó Juan el Bautista. Lo acaban de matar hace poco. Hace poco. Pero habían matado a lo largo de la historia cientos de profetas. Y el Señor dice, la sangre de todos ellos sobre ustedes. Mejor dicho, voy a cobrar. Voy a hacer justicia. Uy. ¿Por qué? Porque ustedes van a matar al autor de la vida. Eso es lo que va a pasar. Van a matar al Verbo encarnado, al Mesías. Y eso es algo que Dios ya no soporta. Entonces, antes llega a ese punto. ¿Y cómo sabemos que eso fue así? Fácil. ¿Qué le gritaban a Jesús cuando Poncio Pilatos lo tenía? ¿Qué decía el pueblo? Crucifícale, crucifícale, mátelo, mátelo, mátelo. Dice, ya no más. Este va a ser el último. Sin que va, ojo, y voy a cobrar. Ahora, ¿desde dónde va a cobrar? El Señor hizo la lista de desde dónde les va a cobrar. En el versículo 51 está desde quién hasta quién. Y aquí viene algo que nos comprueba que todos los que estamos acá somos llamados a ser profetas. El Señor dice en el versículo 51, desde la sangre de Abel. ¿Abel fue un profeta? ¿Qué iglesia tenía Abel? ¿La iglesia del paraíso? No. ¿Cómo puede llamarse Abel un profeta si jamás ustedes escucharon y como lo dijo Abel, el profeta? No hay una sola frase en la Biblia de eso. Pero Jesús dice que él fue un profeta. ¿Por qué? Porque toda persona que conoce a Dios y proclama lo que conoce de Dios se convierte en un profeta de Dios, automáticamente, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento. Y Dios dice, ustedes mataron al primero que conocemos. ¿Cómo se llama el primero? Abel. Y después dice, este es más difícil, hasta la sangre de uno que se llama Zacarías. El problema es que en la Biblia hay 26 Zacarías. Entonces eso es un problema para entender a cuál se refiere, que se soluciona cuando nosotros hacemos y dividimos la Biblia como la dividen los judíos. Los judíos no la dividen como nosotros. Nosotros Antiguo y Nuevo Testamento. En cambio ellos tienen proféticos, sapienciales, tienen otra clase de clasificación. Entonces, según esa clasificación, tomando la clasificación de ellos, podemos concluir que Zacarías es el que está en Segunda de Crónicas capítulo 24. Es el profeta al cual se están refiriendo, basado en la forma en que los judíos toman y sus divisiones dentro de la palabra de Dios. Entonces este hombre que está en el libro de Crónicas también era un profeta que fue asesinado. Y lo que Cristo quiso dar a entender es que desde Abel, que fue el primer justo, hasta el último, todos recibieron el mismo trato de los hombres. La misma forma de trato que los fariseos estaban teniendo con Jesús, la misma forma de trato que los intérpretes de la ley estaban teniendo con Jesús y que por eso serían castigados. Porque Dios dice, ya no más de eso. En ese sentido. Entonces ninguno de ellos va a escapar a lo que hicieron. Por eso el Señor les dice, hipócritas, ustedes se confiesan tan lindos delante de la gente, le honran dizque a los profetas, pero los están matando. Y ante eso, yo voy a hacer visible la justicia de Dios. Toda la sangre de todos ellos va a ser cobrada sobre ustedes. Uy, interesante. Por eso el juicio los alcanza, básicamente es lo que el Señor va a decir ahí, porque no quieren aceptar. Y por eso el Señor dice que va a ser demandado el juicio a esta generación. El Señor dice, se las voy a cobrar a ustedes. Ustedes son la generación que está siendo incrédula y por lo tanto ustedes van a pagar esta cosa que hicieron. La sangre que se derramó desde la fundación del mundo o será demandado, les dice a ustedes, a esta generación, no a la otra, ni a las de atrás, a ustedes. Ustedes la van a pagar en carne viva. Ush, eso es duro. Y después de eso, como si faltara poco, el Señor les manda otro ahí que significa dolor para las personas. En el versículo número 52. Les dice, me imagino que ustedes también tienen claro ese versículo, porque lo han leído muchas veces, ¿no?
Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ush. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. La llave de la ciencia. Qué frase tan chévere en la Biblia. ¿La han escuchado antes? ¿Qué significa la frase la llave de la ciencia? ¿Había ciencia en esa época? Uy. Entonces para eso nos toca entender qué significaba para ellos ciencia en ese momento de la historia. Ciencia significaba sabiduría. La llave se traduce la llave de la sabiduría, del conocimiento. Y dice el Señor, ustedes quitaron, lo da por hecho, la llave del conocimiento. ¿Quién es la llave del conocimiento? Jesús. Jesús. Pero no solo quitan la llave, Jesús los acusa de algo peor. Ustedes mismos no la usan porque no quieren creer en ella, pero tampoco dejan que otros la usen. En términos de nosotros, ni raja. Ustedes para los dichos sí son, pero plenos. Así fueran para los versículos. Pero no, pero para eso sí, vea, finitos. Entonces lo que el Señor está diciendo en esta última acusación que hace, es que el Señor dice, les he dado tantas oportunidades de rectificar. Los profetas eran oportunidades para rectificar comportamientos. Mataban a este y les mandaba a otro para que corrigieran lo malo que hicieron, y les mandaba a otro y no quisieron. Entonces Jesús dijo, viene la parte más grave, entonces Dios dice, voy a ir en persona. Eso es lo más grande que puede haber. Dios mismo venir en persona, y viene para darles el conocimiento, la salida a sus vidas, la salvación. Y dice que también la rechazan. Y que peor, no solamente la rechazan, sino que no dejan que nadie se vaya tras ella. Eso es peor, eso demuestra lo perverso del corazón que ellos tienen. Entonces quitaron la llave de la sabiduría o del conocimiento, que es Cristo el Señor, el Salvador. Y al quitarla empezaron a atacar a todo lo que se acercara a Cristo, que lo hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, como los fariseos y los intérpretes de la ley cogen, y cualquier persona que se acerque a Cristo empiezan a calumniar a Cristo, a decir cosas de Cristo, que solo para llegar a sacar a las personas en el camino, solo porque la incredulidad de ellos hacía que quisiera que los demás no se acercaran. Ellos no querían creer, pero que tampoco nadie creyera. Eso es terrible. Y eso producía una influencia terrible y maligna sobre la gente. Ahora, Jesús obviamente había tenido controversias con ellos, pero el pecado, dice el texto acá, no entrasteis, ellos no lo permitieron, no entraron, y a los que entraban se lo impedisteis, o sea, no los dejaban entrar. Eran demasiado orgullosos y altivos para aceptar la entrada al reino solo por fe. Ellos decían, no puede ser que sea como que solo por fe, así nomás. Toca hacer obras, toca hacer ritos, y no querían aceptar que era simplemente por fe. Y ninguno estaba dispuesto a dejar sus propias justicias, y ignorando la justicia verdadera que está en el Señor Jesucristo. En pocas palabras, no aceptaban que el justo por la fe vivirá. Y entonces empezaron a deformar lo que el Señor hacía, y fue cuando empezamos a escuchar todas estas quejas que había contra él. Por ejemplo, Juan 7, 47 y 48. Juan 7, 47. Cuando la gente empezaba a decir, oiga, este como que es el Mesías, este como que es Dios, este como que es un hombre que es mucho más que un maestro, los fariseos inmediatamente hablaban y decían cosas como estas. Los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Ustedes sí son bobos dejándose engañar de eso, ¿no? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Básicamente le preguntaron, oiga, ¿usted ha visto una persona poderosa, un rey creyendo en Jesús? ¿Usted ha visto a un fariseo de nosotros los duros, los ha visto creyendo en Jesús? ¿Y usted ahora se deja engañar, dice que detrás de él? Por favor. Y mire lo que dice el texto. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Dijo, más bien maldito el que se vaya detrás de él. Ush. Esa era la forma en que atacaban. Entonces, claro, imagínense que usted está tratando de acercarse y un fariseo le sale con estas cosas.
Entonces ellos empezaron a popularizar la idea que el evangelio era para personas llevadas, que estaban vueltas nada. Ahora, el problema es que eso sigue hasta hoy. La gente sigue pensando que el evangelio es para los llevados, para los que están en la inmunda, los que no pueden, los que estén bien pobres, los que están bien, supuestamente. Y es algo que viene desde los fariseos. Tratar de popularidad es eso para que la gente diga, no, pero eso es de gente allá que está bien en problemada y yo estoy bien, entonces no necesito. Y esa es una forma en que han sacado, que obviamente alejan a las personas para que se acerquen al evangelio. Y Jesús dice, mire, esa es la forma en que ustedes lo hacen. Por eso ellos permanentemente se oponían. Decían cosas también como, esto es Lucas 15:2, también había otra queja que le achacaban a Jesús para obviamente denigrar su ministerio y lo que él hacía. Está en Lucas 15:2, aquí está. Dice así, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Si usted cree que usted le debe creer a un tipo que se la pasa con esa gente toda sucia, toda pecadora, gente común y corriente que ni al templo va, no se purifica, no se santifica, fuera de eso ni se lava las manos para comer. Es más, él se va a esas casas de gente así toda gentil, impía, y se sienta con ellos a comer, terrible. ¿Y usted va a creerle a un tipo así? No. Y la gente en su ignorancia decían, sí, yo para qué me voy a meter por allá. Uy, sí, eso es como loco, eso es como de gente que nada que ver. Era lo que llamamos una mala publicidad. Y entonces esa mala publicidad hizo que muchas personas, y Jesús los acusa, le dice, ustedes ni dejan la llave, no la usan, pero tampoco dejan que otros entren al reino. Y esa sangre, y de ahí viene el punto, le dice, por eso los acuso, y por eso toda la sangre de los profetas que se han muerto va sobre ustedes, porque ustedes han sido necios y están siendo igual que sus padres. Ahora imagínense la cara de todos los fariseos y de los intérpretes de la ley. Esta escena comenzó con Jesús dentro de una casa que lo invita a un fariseo y el fariseo lo empieza a atacar de una. Y Jesús le responde todo esto que hemos dicho. Ahora Jesús sale de la casa. Cuando Jesús dice eso, los fariseos se tocan mucho, se envenenan más. O sea, todo lo que Jesús les decía los envenenaba más. No había una actitud de, oiga, consideremos las palabras de Jesús. Mire que Él está denunciando algo que tristemente tenemos. Mire que nos está mostrando la realidad de nuestro corazón. No. Entonces van al versículo 53, que es terrible. Diciéndoles Él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, dice el texto, en gran manera, y a provocarle que hablase muchas cosas. La escena no es como pensamos nosotros. Comenzaron a estrecharle en gran manera, como acosarlo. Pero aquí habla de un acoso físico. Jesús sale de la casa y le llegan 8 pintas, 8 fariseos alrededor, y empiezan a hacerle preguntas, pero así pegados a él. ¿Y entonces esto qué? ¿Y entonces esto qué? Y es más o menos la manera. Es como una emboscada. Así es como se usa la palabra en el griego. La palabra ahí es emboscada. Lo agarran entre todos y como, ¿sabe qué? Vamos a molestar a hasta que diga algo que lo agarremos y lo saquemos. Y la idea era emboscarlo en alguna cosa que Jesús dijera. Y por eso dice que diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos tomaron esa actitud. Quiere decir que no lo dejaron avanzar, no lo dejaban moverse y lo hacían llenos de ira. Y empezaban, y cada vez todos lo paraban para que no avanzara y le hacían preguntas capciosas, preguntas a ver si y que la gente escuchara que él decía, a ver si encontraban alguna inconsistencia en las palabras del Señor. ¡Wow! ¿Y qué buscaban? Molestarlo tanto, presionarlo tanto que Jesús se toteara. Y que la gente lo mirara con malos ojos, que dijera, no, Jesús no es, ni siquiera nos acerquemos a él, este hombre no tiene nada. Por eso el versículo 54 reafirma lo que acabamos de decir. Dice, acechándole y procurando, dice, cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Eso es perversidad, ¿no?
buscando cómo ver Jesús qué media cosa decía. Y ahí donde yo tengo que decir que lo que veo ahí es una cosa que sigo viendo hoy, que tuve que darle un nombre porque no existe el nombre, entonces tuve que creerme el nombre. Lo voy a llamar espíritu farisaico. Ustedes no lo van a encontrar en ninguna de esto, ¿ok? Se llama espíritu farisaico, pero lo puedo demostrar que está ahí. Es muy sencillo. El espíritu farisaico se da cuando una persona que cree tener una verdad espiritual, cree, pero no la tiene, se encloncha en ella y está dispuesto a morirse en su error. El ejemplo perfecto para comenzar, por eso se llama farisaico, es porque son los fariseos. Los fariseos se crearon una propia idea de su religión, de lo que era Dios, de cómo era Dios, de cómo actuaba Dios. Se crearon su posición cuadriculada. Dios le envía a unos profetas para que cambien su manera de ser, pero ellos, su posición cuadriculada y su orgullo, dicen no y lo matan. Entonces les manda a otro a ver si mejoran, no lo hace. Y les manda a muchos y los matan. Y entonces aparece y Dios dice, entonces voy a ir en persona a hablar con ellos a ver si los convenzo. Pero voy a hacer cosas que ningún profeta hizo, a ver si así se convencen. Pero es tan grande el espíritu farisaico, o sea, la tendencia a ser cerrados, cuadriculados, que Jesús vino y le demostró que tenía poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Y todavía lo miraban a la cara y no tenían una sola, un ápice, una poquitico de decir, oiga, consideremos lo que dijo. No, es, este tipo es un enemigo, este tipo es un enemigo, este tipo es un enemigo, hay que matarlo. Y no cabía en la cabeza. No había forma, no importa lo que hicieras, no había manera de decir que ellos dijeran, oiga, sí considero. No había manera. Lo triste es que hoy conocemos personas o grupos con espíritu farisaico. Personas que se cierran a una posición cuadriculada. Y si usted no está en esta posición, usted es, mejor dicho, usted perdió el reino de los cielos. Eso es una posición de ese tipo. Tristemente, la Biblia dice que opera en los hijos de la desobediencia. Y es algo que nosotros vemos. Es Satanás operando, porque eso es satánico. La verdad, que tú tengas a Dios al frente, que Dios te demuestre que es Dios y que tú le digas, usted no es Dios. No, hay que estar realmente muy influenciado, muy carnal y muy influenciado para negar quién está enfrente de nosotros, como ellos lo hicieron. Pero sigue pasando el día de hoy. Y por eso el punto es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Podemos nosotros caer en eso? Claro. Si nosotros empezamos a jugar a posiciones cuadriculadas sin mirar, nosotros tenemos que tener algo que se llama una mente que escuche, que mire, que evalúe, discernimiento. Y seguro que hay cosas en la Biblia que son así, pero hay otras en las que tengo que oír y decir, bueno, algunos piensan así, otros así, está bien, mientras no afecte las doctrinas fundamentales, gloria a Dios. Pero cuando yo digo que toda mi doctrina es cuadriculada y que si usted se mueve, se muere, perdiste, eres un fariseo de esto, tienes un espíritu de estos. Este es el punto de eso. ¿Eso está claro? Ahora, todo eso nos lleva entonces a una aplicación específica. Este texto comenzó con la oración, Jesús orando y los fariseos atacando. Señores, para uno no caer en errores doctrinales, para uno no caer en estas cosas tan terribles que estamos viendo acá, se hace absolutamente necesario tener vidas de oración. Vidas donde me consagro a Dios y le digo, dame discernimiento. A veces nosotros queremos mucho sin hacer nada. Ustedes le trabajan, lo digo así, al mundo, le hacen trabajos al mundo 30 días al mes, 25 días al mes, y gracias a eso reciben una retribución. Gastan fuerzas, energía, talentos, habilidades que Dios les ha dado. Todo lo que Dios les ha dado, ustedes lo gastan. Pero increíblemente cuando les toca gastarlo con Dios no lo hacen. Les parece terrible gastarle a Dios tiempo, esfuerzo o plata. Y ese sí es el pecado de nosotros. No puede ser así. Y una de las cosas que Dios pide es oren. Oren porque si ustedes no oran no hay discernimiento. Y sin discernimiento podemos caer en cualquiera de estas cosas que estamos diciendo. Ese es el punto. Podemos caer en estas cosas tan terribles que están acá. Entonces esa es una de las cosas que debe quedar clara. Oración, porque Jesús dijo, ore, pida, hable conmigo. Necesito que esté en contacto conmigo para que no caiga en ese espíritu. La otra cosa que está clara en el texto es que, señores, estamos llamados a hablar allá afuera. Somos los profetas del siglo XXI.
Usted es el profeta del siglo XXI. Dios no va a mandar a traer a otro y Él no va a venir otra vez ahorita para hacer la tarea. Nos mandó a nosotros y la pregunta es, ¿la está cumpliendo? Miren, la Biblia nos pide que hay de hacer discípulos. ¿Cuántos tiene actualmente? ¿Tiene algún discípulo? ¿Firulais cuenta? No cuenta Firulais. Tiene que ser un ser inteligente. No puede. Tiene que ser alguien con quien usted tenga una relación y le enseñe las verdades que Dios le enseñó. Eso es lo que pide Dios. Haga uno. ¿Quiere cumplir el mandato? Porque eso fue una orden de Dios. Dijo, yo los mando al mundo para que ustedes hablen de mí. Para eso nos mandó. Háganlo. Y por lo tanto la invitación en esta mañana es, tenemos que buscar personas a las cuales hablarle. ¿Quién da la capacidad? Dios. ¿Quién va a dar las palabras? Dios. ¿Quién da todo lo necesario para hacerlo? Dios. Es más, es un mandato. Hágalo. Es que Dios no le está preguntando a usted si le gusta, si no le gusta. Dice, hágalo. Vaya y haga discípulos a todas las naciones. Usted es mi profeta. Él dijo, yo para eso los mando. Si Abel es un profeta, imagínese, yo soy un profeta. Nosotros somos profetas de Dios, en el buen sentido de la palabra. Y por eso al salir de acá piensen, oiga, yo de verdad, seguro hay una persona que lo quiera escuchar. Seguro por lo menos tienen uno que pueda decirle, oiga, escúcheme, enséñeme. Háblele y enséñele. Eso es todo lo que la Biblia le pide que haga, para empezar. Pero no deje de hacerlo. Usted dice, si yo no lo hago, tranquilo. Usted ya vio qué le pasaba a los que no lo hacían. Dios se valía de otro, dijo, tranquilo, hay otros. Y Dios lo hace, que es lo que vemos hoy. El que usted no lo hace, otros lo hacen. Pero qué triste que usted, sabiendo que tiene una responsabilidad con Dios, no quiera cumplir eso. Por eso hoy lo invito a que evalúe en su corazón si esta parte la estamos cumpliendo. Porque esto aplica directamente para nosotros. La acusación de Jesús contra ellos fue, ustedes son cerrados, no quieren creer, ustedes no quieren ser lo que yo quiero que sean. ¿Qué quería Dios que fuera Israel? Quería que fuera el faro para todas las naciones. Significa que todas las naciones, viéndola cómo ellos seguían a Dios, se animaran a seguir a Dios. ¿Y qué hizo Israel? Cogió la luz y la ocultó. Dijo, no, solo para nosotros. Y no hicieron la tarea. Y por eso Dios dijo, ahora voy a los gentiles. Gentiles, ahora nosotros. Hagan la tarea. No hagamos lo mismo. Por eso estamos llamados a proclamar las verdades de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos hacer esto conforme hemos sido enseñados hoy. Pongámonos de pie, por favor, y oremos al Dios del cielo. Padre precioso, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú puede hacerlo. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú nos guías, nos acobijas, nos acompañas. Señor, entendemos que te desagrada profundamente tener vidas externas sin comunión contigo, tener apariencias, peor aún creer que tenemos ciertas verdades cuando no tenemos ninguna. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros a que podamos ver realmente las cosas a creer, las cosas a seguir. Ayúdanos realmente a poder glorificarte y exaltarte como es debido, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a hablar a otros como lo vimos hoy, a tener claro que estamos llamados a profetar. No a ser profetas de nombre, sino a ser personas que llevan la palabra a otros conforme la gran comisión así lo ordena. Por eso hoy pongo delante tuyo la vida de todos mis hermanos y pido que hables a sus vidas, a sus corazones, que los convenzas. No porque yo hable, Señor, sino porque tú hables a ellos, a sus vidas y a sus corazones con la palabra que hoy hemos escuchado y que les hagas entender de la responsabilidad de cumplir tu plan precioso y maravilloso, de nunca dejar de que la palabra corra, de que siempre esté moviéndose a través de la generación que has diseñado para eso, que somos nosotros los creyentes. Por eso hoy dejo en tus manos la vida de todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos y coloca, Señor, lo que haga falta para que llevemos a cabo tu obra. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.